Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de la Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro ciclo de estudio bíblico del Ministerio Siloé. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don prometido del Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite para poder entender tu santa palabra, para poder recibir el mensaje, así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy comenzamos con los libros sapiensales y vamos a comenzar con el libro de Job. Todos hemos leído o escuchado esta extraordinaria historia de este varón oriental que ni siquiera se sabe si era judío. La mayoría de las personas opinan que Job ni siquiera era judío, pero un hombre temeroso de Dios, un hombre rico de la época que por una instigación de altas esferas espirituales, aquí es una de las pocas veces que va a aparecer el enemigo en la Biblia con sus nombres y funciones, sufrió un momento de pérdida absolutamente de todo, no le quedó nada. Y pese a ello, él mantiene la fe. En los próximos capítulos que veremos hay una pregunta acuciante en el corazón del justo Job. ¿Por qué me ha venido todo esto si yo he sido un hombre justo? Esta es la respuesta y la pregunta que se ha hecho no solo Job, se han hecho todos los seres humanos que temiendo al Señor y sirviéndolo, pues se han visto en momentos bien difíciles. La respuesta de los amigos no eran para él satisfactoria para nada, como muchas personas tratan de consolar y lo que hacen es poner las cosas pues peor, puesto que lo acusaban de que lo que le estaba pasando era producto de pecados que había cometido en su vida y que nadie conocía. Por último, hay una solución, cuando Dios mismo le responde a Job, no revelándole la causa del ataque espiritual o la necesidad de crecimiento espiritual, sino resaltando la acatación a la soberanía de Dios, a su omnisciencia, a su poder. Esto es el gran mensaje que va a haber aquí para Job. Job no encontró respuesta ni en la esposa que busca la cosa peor, ni en los amigos. Encontró solamente la respuesta que se la podía dar, que es el mismísimo Dios. Esto es una lección que enseña cómo pasar momentos de prueba. Un libro que yo creo que es muy extraordinariamente útil, a pesar de ser un libro sapiensal. Sin duda, no hay, entre los estudiosos no hay duda que es uno de los libros más bellos jamás escrito en cuanto a poesía cuando se lee en el lenguaje original, a palabras de sabiduría, tiene himnos, enigmas, tiene proverbios, tiene diálogo, tiene monólogos bien intensos y aún tiene maldiciones que debíamos tomar en cuenta a la hora de leer todo esto para no caer exactamente en lo mismo. En particular, muchas veces lo que comentamos con las amistades, ¿sí? Lo que uno debe sopesar bien lo que va a decir antes de hablar, meditar, pensar, pedir al Señor guía y consejo. También hay que decir que uno de los textos más difíciles de traducir del hebreo, es un libro tremendamente difícil en su traducción. Sin duda es un libro sin respuestas simples, no hay respuestas simples que nos muestran el misterio del mal y del bien, como algunas personas pudieran pensar que aquí van a encontrar la respuesta al enigma del mal. No la tiene, pero es un escrito sincero de la lucha interna de la persona que sufre, que es la gran pregunta que ha acusado a todos los hombres del mundo. ¿Por qué la gente buena sufre? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Esas palabras y esas preguntas nos han acosado a todos, a ti, a mí,
absolutamente a todos en algún momento de la Biblia. En este libro se describe la soberanía de Dios, se describe que Dios tiene control absolutamente de todo, que nada podemos entender totalmente sin la razón del sufrimiento, pero que podemos descansar en su amor, en el amor de Dios. Aunque no entendamos el sufrimiento, siempre encontramos descanso en él. También el tema de la bondad y justicia de Dios. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento de los justos? ¿Es esto justo y bondadoso para los santos? Aunque por un tiempo su justicia y bondad son puestas a duda, Él va a mostrar que su bondad para los fieles es tremendamente grande, como siempre lo ha sido, inagotable. También tenemos el punto: Satanás es un ser espiritual real, malvado, inteligente, que busca nuestra caída y sobre todo busca nuestra destrucción. Y también que no tenemos la menor idea de qué sucede en el mundo espiritual alrededor nuestro y que nos puede afectar. Este libro también nos da una respuesta apropiada de la fe, de la humildad, del sufrimiento. No hay duda que vamos a encontrar grandes lecciones, queridos hermanos, en este libro. El autor del libro de Job es desconocido, pero que debió conocer, valga la redundancia, el contexto histórico y cultural de los pueblos extranjeros que rodeaban a Israel. Debió ser un hombre instruido, un hombre intelectual, un hombre muy serio en sus principios. Posiblemente haya sido el mismo Job o el tal Eliú quien escribiera este libro. En cuanto a la fecha de la escritura, no se revela en ningún momento. Pero sin embargo hay datos, no se habla de la ley, sino que se habla en un contexto de tipo patriarcal, de la forma de vida antes que el Señor diera la ley a Moisés. Es posible que Job haya sido, a lo mejor, son cosas que la gente pues supone, que es posible que haya sido contemporáneo de Abraham, mucho antes de que se formara la nación de Israel, lo cual es un libro antiquísimo, posiblemente el libro más antiguo de la Biblia. No antiguo en orden como Génesis, que es el primero, pero antiguo en cuanto a ser puesto por escrito. No sabemos, es posible, este lugar donde vive Job, Uz, es un lugar asociado a la tierra de Edom, de la parte que rodea Israel por el norte. Personajes principales: Dios, el enemigo, Satanás, que el Señor reprenda, Job, Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Hay un prólogo inicial, hay un diálogo, una disputa, hay elogio a la sabiduría, hay monólogo de Job con sus amigos y final un epílogo. Dios juzga a los amigos y restaura a Job. Es algo muy importante que tenemos que dejar claro y dejaremos claro en todos los capítulos de Job. El libro de Job no es una historia, o por lo menos no se nos presenta en este caso como una historia. No es una leyenda, no es un mito. ¿Qué cosa es el libro de Job? Un libro sapiensal. ¿Cuál es el objetivo del libro de Job? ¿Transmitir una historia? No, transmitir la respuesta de por qué sufre el ser humano y el papel que tiene en él el enemigo y el Dios bendito de Israel. Porque mucha gente va a sufrir. Bueno, ¿y por qué? Cuando el Señor restaura todo, pero bueno, si ya los hijos de Job se habían muerto, que tenga hijos nuevos, que injusticia. Hermano, nada que ver con hijos muertos ni con hijos nuevos. Esto es sabiduría para que tú aprendas esa lección 4.000 años, 5.000 años después que este libro fue escrito. Ojalá que esto quede claro, no me vaya a salir alguien de nuevo, pero qué injusto es Dios que mató los hijos de Dios. Esto no es una novela histórica, esto es un libro que
el objetivo principal es dejar un mensaje, vuelvo a repetir, de sabiduría. ¿Cómo no? En este contexto comenzamos con el capítulo 1 de Job, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver del versículo 1 al 5, y dice así. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 cabezas de ganado menor, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y un gran número de siervos. Era el hombre más potentado de todo el oriente. Acostumbraba a sus hijos a celebrar un banquete en su casa, cada uno un día, invitando a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Al terminar el día de fiesta, Job les hacía venir para purificarlos. Se levantaba muy de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno, pues se decía, quizás hayan pecado y hayan ofendido a Dios en su corazón. Job procedía así en cada ocasión. El libro de Job es, como hemos dicho un poco antes, es una obra maestra de la poesía hebrea y de la literatura, de toda la literatura, yo diría que mundial, pero sobre todo de la literatura de los países con bases cristianas, cualquiera que sea. Recuérdense que dijimos que pues poco se sabe del autor, algunos lo sitúan inclusive muy anterior a Moisés, lo sitúan en el momento que todavía el Señor no había revelado pues la ley, en la época patriarcal entre Jacob y Abraham. Posiblemente es un libro antiquísimo. Y el libro de Job, viendo este ya primer capítulo, no se trata como creemos erróneamente muchas veces, principalmente en el sufrimiento y el dolor de un hombre. El problema de Job no es tanto económico, social o de ninguna enfermedad. El problema central aquí de Job es teológico. Job debe lidiar con un hecho durante toda la vida, igual que cada uno de nosotros, tú y yo tenemos muchas veces y hemos tenido y tendremos que lidiar. ¿Por qué Dios no actúa de la manera siempre que nosotros pensamos que debería actuar? Este es el drama del libro de Job y es una revelación de la experiencia de Job, pudiéramos decir. ¿Por qué sufre el hombre? ¿Por qué sufre el hombre bueno? Esa ha sido la gran pregunta de todos los que han pasado por un sufrimiento en su vida. Tenemos aquí que nos dice, aquí está en esta palabra, que Job era un hombre perfecto. La primera mirada a Job muestra que era un hombre extremadamente justo. Cuando decimos justo, quiere decir que era un hombre que cuando Dios lo miraba no veía en él nada que reprochar. Todo lo veía bien en Job. Esto tendríamos que siempre tener en cuenta que era antes que se promulgara la ley. San Pablo va a decir que la ley va a venir a señalar el pecado. Pero aquí si vemos la vida de Job, vemos que algo tiene que haber habido erróneo en la vida de Job, pero no era nada grande, nada que pudiera ofender grandemente a Dios. Por lo menos no de la forma que pudieran decir las personas que rodeaban a Job de por qué le vienen todos estos castigos. Hay varios signos que nos hablan de la ubicación de este libro. Por ejemplo, Uz que nos dice que Job era de Uz. Uz con Z era sobrino de Abraham, hijo de su hermano, de la tierra de Uz. Puede ser que llevara ese nombre. También hay nombres como Elifaz, Bildad. Todos estos nombres tienen relación con el libro de Génesis, sobre todo con la descendencia de Abraham. Como decíamos, Job era perfecto. No significaba que no tenía pecado, sino que no tenía culpa. Hay una gran diferencia entre pecado y culpa. El pecado es vertical,
El pecado es el hecho de que yo desobedezco a Dios. La culpa es horizontal. Es las cosas que yo causo en contra de otras personas que me llevan a desobedecer a Dios. De la forma que vemos que Job vivía con una reputación impecable. Se insiste mucho en la rectitud de Job aquí en la Biblia para que nos quite de la mente que las cosas malas suceden solamente a personas que han hecho algo malo. Dice que le nacieron 7 hijos, 3 hijas en una cultura donde el estatus y la riqueza debía medirse por el tamaño de la familia. Job era un hombre impresionantemente rico en cuanto al estatus legal, con una familia tan grande, tanto que aportaban 7 hijos varones. ¿Cuánto podía aportar a la hacienda de Job? Tenía 7.000 ovejas. Fíjate que siempre se repite el número 7. El número 7 quiere decir alguien que es fiel al pacto de Dios, en este caso al pacto de Dios con Abraham. Pero también dentro de los parámetros del pacto de Dios con Moisés, Job también aplicó a este pacto. Era un hombre que tenía una relación de pacto con Dios. Sus hijos daban banquetes en su casa y cada uno rotaba un día uno, otro día otro. Esto quiere decir y nos habla de que la familia de Job tenía una relación feliz, una relación bastante cercana, era grandemente bendecidos. Inclusive en estas fiestas no se expresa ninguna desaprobación de francachelas o borracheras o algo semejante. Sí nos dice que Job ofrecía sacrificio. Fíjate que dice que ofrecía sacrificio por si habían pecado, no específicamente porque hubieran pecado. Y esto nos lleva a ver en Job un hombre escrupulosamente piadoso, alguien que en esa época, antes de Moisés, antes del sacerdocio arónico y levítico, los patriarcas de la familia fungían como sacerdotes de la familia. Esa era la función, y vemos que Job, como se tomaba muy en serio su trabajo de sacerdote en cuanto a su familia, y qué gran ejemplo da a los padres cristianos. ¿Cuántos tiene que orar un padre cristiano por sus hijos? Job oraba inclusive para si hubiera pecado, aunque fuera sin su conocimiento. Indeleblemente, Job era extremadamente escrupuloso en su relación con Dios y quería que sus hijos lo tuvieran. La oración de los padres y esta acción de Job habla mucho en nuestra vida. Hubo un caso aquí muy conocido en su época en Miami, creo que hará unos 8, 9 o 10 años, no creo que haya más de eso. Y yo me enteré porque lo vi por la televisión, y después, para mi sorpresa, la madre y la abuela de esta muchacha pues participaban en el grupo de nosotros y me contaron la experiencia. Hubo un choque muy grande aquí en la carretera. Una noche venían unas muchachas de una fiesta, venían en exceso de velocidad, no se sabe qué sucedió. El problema fue que chocó el auto, y de las ocupantes solamente una de las muchachas se salvó. Bueno, uno dirá que es extraordinariamente en eso. Lo extraordinario viene ahora, que la policía, una mujer policía que estaba allí, tenía su patrulla en la carretera cerca del lugar y vio el hecho. Dice que lo más asombroso para ella fue que la muchacha que se salvó, dice que salió como volando, amarrada al asiento del carro con el cinturón de seguridad, y cayó sobre la hierba como en cámara lenta. Ella dice que vio caer en cámara lenta a esta muchacha amarrada al cinturón y al asiento del carro. Esta fue la muchacha que se salvó, sin ningún rasguño, sin nada. Y después la madre y la abuela, que fueron a dar gracias al grupo, nos contaban que siempre que la hija y la nieta de ellos salían, ellas no se quedaban tranquilas, a pesar de que salían con buenas muchachas, ella no se quedaba tranquila. Y dice que ellas se pasaban toda la noche haciendo el rosario de la misericordia y orando hasta que la muchacha regresaba. Un hecho palpable, la vio el policía,
Solamente se salvó la muchacha por la cual sus padres oraban. Esto por lo menos lo estoy dando como ejemplo de la necesidad que hay de que los padres oren por los hijos. Que sigan este primer ejemplo del santo Job. Vamos a ver el versículo 6 al 12 y dice así: Sucedió un día que vinieron los ángeles de Dios para presentarse ante el Señor, y vino también Satán entre ellos. El Señor dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Él respondió: de dar vuelta por la tierra recorriéndola entera. Y le preguntó el Señor: ¿te has fijado en mi siervo Job? Nadie hay como él en toda la tierra. Es íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Satán le contestó: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No será porque tú le rodeas con tu protección a él, a su casa y a todo lo que posee? Tú bendices las obras de sus manos y sus rebaños se multiplican por toda la tierra. Bastará con que extender tu mano y tocar un poco lo que posee para que te maldiga en tu cara. Entonces el Señor dijo a Satán: mira, en tus manos dejo cuanto posee, pero a él no lo toques. Y Satán salió de la presencia del Señor. Antes de entrar en estos versículos, vuelvo a recordar lo que va a ser una constante durante todo el tema de Job. Esto es un libro sapiensal. ¿Qué quiere decir sapiensal? Que su origen no es transmitir una historia, que su objetivo no es presentarnos una leyenda. Su objetivo es darnos un mensaje de sabiduría, un mensaje que nos sirva a nosotros para crecer, un mensaje que nos sirva a nosotros para entender. No quiere decir que esto que estamos leyendo sucedió exactamente igual como sucede en los libros históricos y en los evangelios. Podemos repetir: libro sapiensal. Posible que este señor Job haya existido, pero ahora aquí lo está presentando de una forma de enseñanza, de sabiduría. Y para poder entender lo que sucede en la tierra, como siempre, tenemos que entender lo que sucede en el cielo. Y ahora nos presenta estos versículos, sin el cual no pudiéramos entender lo que viene a continuación. Tenemos que un día se revela esta escena del cielo, donde se presenta este diálogo tan interesante entre el Señor y los ángeles. Vinieron los ángeles y vino también un ángel de los ángeles caídos. El Señor los reprenda a Satán. Es primera vez y una de las muchísimas, yo diría casi imposible de encontrar otra referencia en el Antiguo Testamento más directa a Satán que no sea esta, que el Señor reprenda y le ponga el pie encima a este personaje. Y nos presenta de cierta forma a Satán teniendo acceso al trono de Dios. No sabemos, podemos repetir, no es una explicación de demonología ni de angelología, es una explicación sapiensal. Satanás se presentó con los otros ángeles. Dios, siguiendo este diálogo para que entendamos, le pregunta como si no supiera qué estuvieran haciendo los ángeles de Dios, como si no lo supiera. Todo es un diálogo como entre dos personajes normales para nuestra edificación. Y el Señor es el que saca el tema y se jacta de Job, de la sabiduría, de lo piadoso, del alma pura que tenía Job. Y ahora viene la otra parte. Viene la parte de quién es este ser maligno, este ser que dijo Pablo VI, que no solo está contaminado, que es contaminante, refiriéndose al enemigo. Pablo VI dijo que el enemigo de Dios, este espíritu maligno, no solo se contenta con estar contaminado él quiere que por donde quiera que él pase, todo el que tenga que ver con él se contamine también. Por eso lo mejor que uno puede hacer es mantenerse alejado de él. Y viene, como siempre, él es el insidioso por excelencia. ¿Qué hizo con Eva, nuestra primera madre? Insidia. Así que Dios te dijo que no comieras nada de lo que hay en todo, que Dios no había dicho eso.
Eres el que siembra la duda. Él es el padre de la duda. Por eso todo aquel que anda en tu vida, en el internet, en la iglesia, en cualquier iglesia, sembrando duda en el corazón de otro, tiene por padre al demonio. Y es insidioso como su padre Satanás. Esa es la función de él, ser insidioso. No decir la verdad de frente. Dejar caer una mentira que parezca media verdad. Insinuar para que tú hagas el resto de la conclusión y saques una conclusión errónea, siempre contraria y desfavorable a Dios. Aquí viene este ser profundamente malo, que lo único que puede dar es maldad, porque es lo único que tiene. El demonio no da otra cosa porque no tiene otra cosa, lo único que tiene es mal, muerte, enfermedad. Y eso él a todo el que lo busca se lo da. Al principio puede ser que envuelto en papel de regalo, pareciendo bueno, pero cuando abres el regalo adentro solamente lo que hay es muerte, maldad, insidia, enfermedad, discordia. Esa es su obra. Por eso mantente alejado de él. Y viene y que le dice, nada más y nada, bueno, como Job no te va a ser fiel a ti si prácticamente tú se lo das todo. De cierta forma, lo que quiso decir este ser es que Dios tenía comprado a Job. Que Job no era bueno porque era bueno, que era bueno porque Dios lo había comprado dándole cosas. Que el día que le quitara todo lo que Dios le había dado, ese día, pues Job renegaría de él. Como él no tiene principio ninguno de caridad, él piensa que todo el mundo es como él. Y por eso no puede pensar que alguien gratuitamente sea fiel siervo de Dios, a no ser que espere algo en retribución. Porque él todo lo que hace espera retribución. Bueno, hace tiempo, cuando yo contestaba las preguntas de WTN, no me recuerdo cuántas personas de la secta se me escribían y me decían, claro, ¿cómo tú no vas a defender la iglesia con todo lo que te paga Madre Angélica? Y yo me reía. Y decía, si ellos supieran que no he recibido ni siquiera una postal de felicitación en Navidad. Después de esto que murieron sí me empezaron a mandar postales de Navidad. Pero ellos pensaban que yo lo que hacía en EWTN, que contesté cientos de miles de preguntas, en casi 25 años que contesté preguntas, mañana, tarde y noche. Ellos pensaban que yo lo hacía porque me pagaban. Jamás recibí un centavo de WTN. Jamás. Ni ninguna otra prebenda. Pero claro, yo lo decía a ellos, en la mente de ustedes que lo hacen todo por dinero y todo por interés, ustedes en la secta no pueden pensar que yo lo hago porque amo mi fe y amo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Exactamente pasa igual con el demonio. En su mente no cabe que alguien pueda hacer algo sencillamente por amor, porque él desconoce el amor. Y el Señor le dice que permite sacudir a Job, pero que no toque la persona de Job. Aquí vemos cómo el Señor que protege la integridad física de Job. Es todo un tratado, esto que estamos viendo, que nos podía tomar para un verdadero retiro de Cuaresma, el libro, sobre todo los primeros y últimos capítulos del libro de Job. Vamos a ver ahora el versículo del 13 al 19, y dice así. Un día en que los hijos y las hijas de Job comían y bebían en casa del hermano mayor, se presentó ante Job un mensajero y le dijo, estaban los bueyes arando y las asnas pastando al lado, cuando unos sabeos los asaltaron y se los llevaron. Pasaron a cuchillo a los criados y solo yo pude escapar para comunicártelo. Estaba todavía hablando cuando llegó uno diciendo, un rayo ha caído del cielo, ha abrazado rebaños y criados y los ha destruido. Solo yo he podido escapar para comunicártelo. Estaba todavía hablando cuando llegó otro diciendo, los caldeos divididos en 3 grupos se han lanzado sobre los camelleros y se los han llevado, pasando a cuchillo a todos los criados. Solo yo he podido escapar para comunicártelo. Estaba todavía hablando cuando llegó otro diciendo,
Mientras tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, se levantó un viento muy fuerte del desierto y arremetió sobre las 4 esquinas de la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes, sepultándolos. Solo yo he podido escapar para comunicártelo. Recibir esta mayor concesión del Señor para afligir a Job, Satanás maximizó su obra, hizo lo que pudo y lo que aún no podía para hacer lo más rápido posible el daño de muerte y de enfermedad que podía causar. Para repetir, eso es su naturaleza. Eso nos muestra que este ser estaba enfocando y se enfocaba solamente en maximizar los desastres. Si se le permitía atacar, iba a atacar lo más efectivamente posible, hasta donde Dios se lo permitiera. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo en una fiesta. Esto es una gran crueldad. Satanás es un ser cruel, profundamente cruel. Aquí se ve cómo es tan malo que espera que haya una fiesta para exterminar a toda la familia. Y sobre todo que la catástrofe ocurrió en casa del primogénito, encima por el cual Job sacrificaba por todos sus hijos para que no hicieran nada indebido. Eso como que, sin embargo, esto como queriendo decir a Job, tus oraciones no impidieron que yo hiciera lo que yo quisiera. Estaba equivocado porque tenía licencia de Dios. Estamos hablando sapiensalmente. También vemos en este ataque cómo no solo sufre Job, sufren todos los que se relacionan con Job, todos los criados, los animales, absolutamente una destrucción. Eso es lo que produce este ser detestable. De una mañana a mediodía, para poner un ejemplo de tiempo, un corto tiempo, toda aquella grandeza de Job quedó reducido a la nada. Como ese refrán romano, así pasan las grandezas del mundo. Hasta el día de hoy. Un día veíamos las Torres Gemelas, el símbolo de la indestrucción, de algo que nunca iba a ser destruido, el símbolo de poderío que desafiaba la gravedad. Vemos como aquella inmensa mole de 102 pisos, 2 torres, en 3 horas no quedó absolutamente nada. Y así, queridos hermanos, pasan todas las cosas del mundo de una forma o de otra. Pensamos que construimos para siempre, pero todo tenemos fecha de vencimiento. Tú, yo, todo lo que tú tienes, lo que yo tengo, todo. Lo único que queda es la inmortalidad, lo único que queda es Dios, en quien Job había puesto su confianza. Ahora bien, la pregunta, ¿renegó Job de su Dios cuando le quitó absolutamente todo? Vamos a ver el versículo 20 al 22 y dice así: se levantó Job, se rasgó sus vestiduras y se raspó la cabeza en señal de duelo. Luego se postró en tierra en adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni cometió necedad alguna contra Dios. Muy apropiadamente, Job lamentó su tremenda pérdida. Había perdido a sus hijos, a sus hijas, a los sirvientes, una gran cantidad de riquezas materiales. Era un tiempo de luto. Job se lamentó, pero no se lamentó como los paganos se lamentaban. Muchas veces nosotros nos lamentamos, si pensamos cómo decirlo, nos lamentamos como los paganos. Yo decía que la iglesia nos enseña muchas veces a vivir, pero no nos enseña a morir, o no nos enseña a perder. Y las sectas, las sectas solamente atraen a la gente como atrae Satanás, diciéndole a la gente que Dios le va a dar. Compran a la gente para Dios con falsas promesas de una prosperidad que es vana. Menos están preparados ellos
Y lo peor es que después le dicen que lo que le sucede es porque ellos no tienen fe. Crueldad sin nombre. Pero no estamos preparados y nos lamentamos muchas veces como los paganos. Nos lamentamos como personas que no tenemos esperanzas. Nos lamentamos como personas que no creemos en la vida eterna. Nos lamentamos como personas que creemos que no vamos a ver más a los seres queridos. Nos lamentamos como personas que no creemos que Dios tiene poder para restaurar y para sanar. Job no se lamentó, no hizo duelo como los paganos que se rasgaban la piel con cuchillo, que se tatuaban los nombres de las desgracias que le había pasado. Job, ¿cuál fue la actitud de Job? Adoró. Él adoraba cuando era próspero, él adoraba cuando no tenía absolutamente nada. ¿No me recuerda lo que decimos nosotros oímos en la misa, en el prefacio, cuando dice: es verdaderamente justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar? Siempre y en todo lugar. Tenemos que dar gracias no solamente cuando todo nos va bien, tenemos que dar gracias cuando todo nos va mal, cuando parece que no hay esperanza, siempre y en todo lugar. En eso Job es un maestro. Job, en vez de ponerse a maldecir, a lamentarse, ¿por qué me pasa a mí esto que soy tan bueno?, se postró y adoró. ¿Por qué Job adoró? Porque era lo que él estaba acostumbrado a hacer. Si tú no estás acostumbrado a adorar, si tú estás acostumbrado a quejarte absolutamente de todo, el día de la desgracia vas a seguir haciendo lo que tú sabes, quejarte. Por eso tenemos que practicar en nuestra adoración. Y si no tienes palabras como Job, póstrate, ríndete y adora a Dios. Tenemos mucho que aprender de este gran hombre. Y dice estas palabras que nos debían resonar en nuestra mente, en nuestro corazón durante toda la vida. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Job sabía que todo lo que tenía no era de él, que todo lo que tenía era regalo, era dado. Y un regalo, un don, se da y se quita por el mismo que lo da. Job sabía que lo único que él tenía para llevarse en el mundo es lo mismo que él trajo, él mismo, y quién era él. Absolutamente nada más. Y tal como Job llegó al mundo, llegamos tú y yo. Y tal como Job salió del mundo, vamos a salir tú y yo. La diferencia es lo que hacemos entre llegar e irnos. Él sabía que su prosperidad anterior no se debió a que era signo de Libra o que tenía buena suerte o que las estrellas. Él sabía que era bendición de Dios sobre su vida. Él sabía que Dios tenía el control de su vida, sin importar cuál fuera la adversidad o la tragedia. Todo lo que sucedía en la vida, tanto la prosperidad como la tragedia, él sabía que venía y pasaba por las manos de Dios. Dios, por lo tanto, era digno de ser bendecido y alabado en cada una de las circunstancias de su vida. Estas palabras de Job son de una profunda filosofía. Él reconoce que el hombre, querido hermano, es mucho más de las cosas que acumula. Job nos dice que tú y yo somos más de lo que tenemos alrededor. Somos los que tenemos en el corazón. Y eso es lo que Dios mira. Job solo ve la mano de Dios en todos estos acontecimientos. A Job nunca se le ocurre maldecir a los bandidos del desierto, maldecir a los guardias que no cuidaron bien, maldecir al arquitecto que hizo la casa que no la hizo sólida. El gran consuelo de Job es que el Señor me lo dio. Nunca debemos pensar que las cosas buenas de este mundo nos vienen de la tierra, queridos hermanos. Las cosas buenas de este mundo nos vienen de arriba, del cielo. Vienen como regalo. Y como regalo son inmerecidos. Saber esto nos previene de algunas cosas. Nos previene de la deshonestidad. O sea, nada debemos querer más allá que lo que viene de Dios y lo que Él nos da.
No buscar fuera de Dios, porque fuera de Dios el que está es el que ustedes vieron, que nada más que da desgracia y cobra muy caro sus favores. Nos indica que es una tontería enorgullecernos en tener más que los que tienen otros. Nos enseña que es fácil devolverle a Dios cuando realmente entendemos que todo lo que tenemos viene de Él. Cuando tú entiendes que todo viene de Él, te es más fácil devolvérselo, querido hermano, que no es tuyo. Sobre todo nos enseña que siempre debemos adorar al dador, no al regalo. El dador es más grande que el regalo que da. Muchas veces adoramos al regalo y no al que nos dio el regalo. En todo esto que sucedió, Job no pecó, falló el plan de Satanás. Pudiéramos decir, Job se mantuvo firme frente al miedo y Job no cedió al pánico. Podemos pensar, Job se mantuvo firme contra pretender estar de luto. Él no pretendió estar de luto. Él no hizo para que todo el mundo supiera que él estaba de luto. Él hizo lo que tenía que hacer para desahogar, porque muchas veces hay que desahogar estos sentimientos que tenemos dentro. ¿Cómo lo desahoga Job? En la adoración. Job se mantuvo firme contra el ego. No hay nada peor que el ego. Él adoró a Dios, quiere decir, se postró, se abandonó, cedió ante Dios. Le dijo, tú eres más grande y yo no sé absolutamente nada. Job se mantuvo firme contra la mentalidad limitada del tiempo. Quiero decir, él no se limitó a pensar en lo que perdí de aquí a aquí. Él se pensó a pensar en la eternidad, en mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Job se mantuvo firme contra la desesperanza y vio la mano de Dios inclusive en la catástrofe. Job se mantuvo firme contra la ira, esa ira que nace de nuestros corazones y a veces que nos mata y nos come. Él no culpó a Dios, él sencillamente dijo que no entendía y adoró para que Dios se manifestara. Este grandioso triunfo de la fe no vino de Job actuando solo. Vino cuando Job reaccionó a estos desastres. ¿Y cómo reaccionó? Yéndose directamente a Dios. De ahí es donde vino su fuerte y su fuerza. Por lo tanto, el enemigo de Dios se quedó desilusionado totalmente cuando se encontró que había un hombre que sí amaba a Dios por quien era Dios, no por lo que Dios le daba. Ojalá que aprendamos nosotros bastante del santo Job. Les recuerdo que todavía estamos a tiempo de sacamos esta peregrinación al jubileo. Este año que celebra la iglesia solamente cada 25 años para obtener las indulgencias. Vamos a salir el 20 de mayo de aquí de Miami y regresaremos el 30 de mayo. Vamos a visitar, por supuesto, y cruzar las puertas de las 4 basílicas papales de Roma. Vamos a estar en el lugar donde San Pablo fue decapitado. En fin, vamos a recorrer todo lo que se pueda de Roma, aunque no tenga que ver con el jubileo. Y ya que estamos en Italia, vamos a subir a Sisi, donde vamos a ver a Carlos Acutis, que va a estar recién canonizado. Vamos, por supuesto, no queda duda, a visitar al Gran San Francisco y la Gran Santa Clara. Iremos a Casia, donde está el cuerpo incorrupto de Santa Rita, la cual llaman la pacificadora. Iremos a Lanciano, el gran milagro de los milagros, el milagro eucarístico de Lanciano. Seguiremos a Padre Pío, no podía faltar. Y estando Padre Pío, es obligatoria la visita a Monte Gargano, donde San Francisco estuvo 40 días orando frente a la cueva de San Miguel sin atreverse a entrar. Y nosotros entraremos alegremente y en autobús. Vamos a ir también a Loreto, que llaman el Lourdes de los pobres, ahí a la casa de la madre de Loreto, estaremos allí. Iremos también a Montecatini, donde está, o Montecassino, donde está la tumba de San Benito de Santa Escolástica, el gran monasterio. Allí también hay sacerdotes benedictinos que están dispuestos
continuamente a bendecir la cruz de San Benito por el ritual de exorcismo de ellos original, imponérselo a todas las personas que lo desean. Si estás interesado en este viaje conmigo, puedes contactarme por mi Facebook, que es Frank Morera, Defensa de la Fe. Frank Morera, Defensa de la Fe. O por nuestro web apologeticasiloe.net. apologeticasiloe.net. La sección de contáctenos, ustedes me escriben por ambos lugares y yo con mucho gusto le mando toda la información. Como siempre le digo, manténganse sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.